Bienvenidos a este nuevo módulo. En este caso vamos a hablar de amenazas o de ciberamenazas y de ciberataques puntualmente. ¿Qué es un ciberataque? Un ciberataque es un intento malicioso, deliberado, de un individuo o una organización o un país de exponer, alterar, deshabilitar, robar, obtener acceso, hacer uso indebido o no autorizado de la información o de un sistema informático. Es decir, que esta definición en realidad va a cambiar país por país, legislación por legislación. Este es el concepto macro, más allá de lo legal, sobre ese término. Sin embargo, en cada país hay ajustes y cada vez que se tiene que debatir para una nueva norma sobre qué es un ciberataque, qué es un ciberdelito, qué es el cibercrimen en general, estas discusiones llevan largas sesiones entre los legisladores para definir cuál es el concepto que se va a acuñar. Pero nosotros no nos vamos a meter en eso porque a nosotros nos interesa el concepto macro en nuestra materia en particular. Y en ese concepto macro tiene que quedar claro que un ataque o un ciberataque en base a lo que nosotros definimos puede tener dos formatos. Puede ser un ciberataque masivo o puede ser un ciberataque dirigido. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Un ataque masivo quiere decir que no discrimina su objetivo, y esto viene a tratar de ayudarnos a entender un concepto típico de defensa por oscuridad que no sirve, ¿no? Que es, por ejemplo, ¿quién me va a atacar a mí? ¿Por qué tendría que preocuparme yo de mi contraseña? En mi correo no tengo nada importante, en mi cuenta no tengo tanta plata. Esas son las típicas excusas que ponemos las personas normalmente cuando no nos sentimos especialmente motivos de un ciberatacante. Pero el ciberatacante que hace ataques masivos no le importa quién soy, en dónde vivo, cuánta plata tengo, cuánta plata dejo tener. Él simplemente trata de cazar la mayor cantidad de víctimas posibles. Hace mucho tiempo los ataques se hacían a gran escala, es decir, que se buscaba un objetivo puntual, digamos, para que la víctima de ese ataque pague un montón de dinero y con eso el atacante se salvaba. Hoy los ciberatacantes lo que saben es que entre más gente ataquen, por más que puedan robarle $10, $15 o menos, no importa, digamos, si son en mucha cantidad, por volumen hacen mucho dinero. Por lo cual, cualquiera de todos nosotros puede ser víctima de un ciberataque. Entonces, si entendemos el concepto de masivo, no quiere decir que tengamos que dejar de lado la existencia de ataques dirigidos. Un ataque dirigido es un ataque que nos tiene por objetivo, y ahí sí nos tiene por objetivos porque somos expuestos de alguna manera. Estamos expuestos por nuestra profesión, por nuestra carrera, por nuestra política, por nuestra religión, por lo que fuera, pero estamos en un grupo o somos una persona en sí misma que sea posible de un ataque. Ese tipo de ataques tiene un tratamiento diferente, que en un ratito lo vamos a mencionar, pero sí me interesa continuar un poco más con el concepto de los ataques masivos y ataques dirigidos. El concepto que nosotros acabamos de mencionar está diferenciado en si ataco a muchos o ataco a uno porque lo tengo como objetivo, pero también es importante discriminar cuál es la motivación que tiene un atacante para generar este ataque y por qué usaría el masivo o por qué utilizaría el dirigido. Las motivaciones son muy variadas. Sin embargo, en la mayoría de los ciberataques de hoy en día, la motivación número uno es el dinero. Es decir, que los atacantes lo que intentan hacer es obtener dinero. Por eso, el ataque masivo se está utilizando tanto desde hace muchos años y nos afecta tanto a nosotros, y por eso hay tantas protecciones en las redes sociales, en los sistemas que utilizamos normalmente. Por eso tenemos un área de seguridad o de configuración de seguridad para protegernos, porque hace años atrás no era algo necesario, pero hoy en día sí es necesario que todos nosotros nos protejamos. Entonces, si el concepto es el dinero, la motivación es el dinero, tenemos que aclarar que esa motivación de ataques por dinero pueden de alguna manera efectivizarse de manera directa o puede efectivizarse de manera indirecta. Por ejemplo, de manera directa es muy fácil. Si me roban la tarjeta de crédito, la van a usar para hacer una compra. Es un ataque con un objetivo concreto, una motivación concreta, que es gastar mi dinero, y lo están haciendo de manera directa, que es a través de mi tarjeta de crédito. También puede ser a través de mi cuenta de Mercado Pago, de mi cuenta de Amazon o de mi cuenta de Netflix o de mi cuenta de lo que fuera, digamos, de alguna manera, ¿sí?
Esos ataques son los más obvios, los más evidentes. Un ataque indirecto con motivación económica es quizás el más difícil de ver, digamos. Pero por ejemplo, si a mí me secuestran toda la información de mi computadora, en donde yo puedo tener información muy valiosa mía, información sobre mis clientes, sobre mi familia, sobre mi vida, lo que fuera, y esa información la tengo solamente en mi computadora y no tengo forma de recuperarla, ¿sí? El ataque, la motivación de ese ataque fue obtener mis datos, cifrar de alguna manera esos datos para que yo no tenga más acceso, pero al fin y al cabo después me van a pedir dinero, que les pague. Esa es una forma de ataque o de motivación indirecta económica. También puede pasar de que me roben información, es decir, que utilicen información mía y esa información se la vendan a un tercero. Esa es otra forma indirecta de obtener dinero. Por lo cual, cuando hablamos de motivaciones, vamos a hablar siempre de que la mayoría de los ciberataques de hoy en día están relacionados con dinero. De manera directa o indirectamente están relacionados con dinero. ¿Existen otras motivaciones? Claro que existen. Existen otras motivaciones, como pueden llegar a ser menos frecuentes, como puede llegar a ser, por ejemplo, manifestaciones políticas o motivaciones políticas, activistas, digamos, partidarias, religiosas, ¿sí? Ciberguerras entre países. Existen otras que no tienen que ver quizás con la economía o con el obtener un beneficio económico. Ahora bien, en los ataques masivos que nosotros mencionamos antes, las víctimas podría ser cualquier ciudadano, cualquier persona, no importa el cargo que tenga. En un ataque dirigido también puede llegar a pasar eso. Sin embargo, el ataque dirigido tiene un objetivo concreto, que es obtener la información o los datos o las cuentas de una persona, por lo cual podrían afectar o atacar a cualquiera de los que los rodean, ¿sí? Es decir, que si yo necesito obtener la información o el acceso a determinadas cuentas, incluso de correo o redes sociales, de lo que fuera, de una determinada persona, puedo hacer un ataque dirigido, pero sin haber atacado a esa persona, sino que ataco a algún familiar de esa persona, algún socio de esa persona, algún secretario, secretaria de esa persona, y a partir de lo que comprometo, acceder a las cuentas de mi objetivo primario, digamos, ¿no? Esto es una diferenciación entre objetivo primario y secundario que se utiliza normalmente. Una persona que se dedica a hacer estos tipos de ataques normalmente utiliza metodología, y esa metodología tiene que ver con una metodología en donde separa en etapas cada una de las pruebas que va realizando. La primera de las pruebas es la más obvia, que es la de reconocimiento. Lo primero que trata de hacer es ver todo lo que utiliza y todo lo que lo rodea a esa persona. Eso es, de alguna manera, el reconocimiento de la superficie de ataque. Una vez que identifico la superficie de ataque, después paso a la siguiente etapa, que tiene que ver con la exploración. Es decir, trato de entrar en contacto y hacer un reconocimiento activo de esa superficie de ataque para tratar de, a partir de allí, buscar una vulnerabilidad concreta. Y repetimos un concepto que vimos antes. Una vulnerabilidad es una deficiencia o falta de un control. Por lo cual, podemos llegar a encontrarnos con que estamos, de alguna manera, encontrando una falla en un sistema o en una persona o en un procedimiento de cómo trabaja esa persona y a partir de ahí comprometer al objetivo primario que nosotros teníamos. La siguiente etapa obviamente es la explotación, que es el compromiso en sí mismo. Hay una etapa más que es la posexplotación de esto, que quiere decir una vez que exploté y que logré el acceso que quería, después tengo que borrar las huellas. Es decir, que trato de eliminar todo lo que me comprometa y tratar incluso muchas veces de inculpar a otros. Esto lo vemos muy claramente cuando hay ataques entre países, ¿no? Cuando hay un ataque entre países es muy difícil determinar de dónde vino el ataque realmente porque, por ejemplo, el dato que normalmente se utilizaría para identificar desde dónde vino el ataque es la dirección IP, pero los atacantes lo que hacen es poner direcciones IP de distintos lugares, de distintos países para confundir a los analistas que están haciendo seguridad defensiva, ¿sí? Visto esto y hablado ya o mencionado un poco más el tema de las etapas, vamos a hablar sobre cuáles son las amenazas concretas a las que nos enfrentamos hoy en día. Quizás la que más nos preocupa y de la que más hablamos normalmente está relacionada con los leaks de datos o los data leaks o la filtración de información. Pero la voy a dejar para hablar dentro de un ratito. Vamos a hablar primero a nivel de empresas, organizaciones y demás. ¿Cuáles son los ataques más comunes que vemos, las amenazas más comunes que vemos? Una de ellas son las denegaciones de servicio. Es decir, que existe la posibilidad de que un atacante utilice varios sistemas
o un potencial diferencial en sus comunicaciones o en sus sistemas para atacar a un sistema puntual y generar lo que se llama una denegación de servicio, es decir, impedir que ese servidor preste un servicio. Por ejemplo, si es una página web, lleno de peticiones esa página web de manera tal que esa página no pueda atender a usuarios válidos, un usuario que quiera entrar a la página, digamos, porque está ocupada devolviendo la información a estos sitios o equipos falsos que están haciendo peticiones falsas. Las denegaciones de servicios se pueden hacer de varias maneras. Yo puedo hacer una denegación de servicios desde mi computadora a mi teléfono o al teléfono de otra persona, o puedo hacerlo desde muchos equipos a un solo equipo, digamos, ¿sí? O a un solo sistema. Eso se llama denegación de servicios distribuida. Esto es lo que se utiliza normalmente cuando se utilizan cibercriminales para hacer este tipo de denegaciones, por lo que se contratan sus servicios para que comprometan muchos equipos alrededor del mundo. Estamos hablando de 30.000, 50.000, 1 millón, 10 millones de equipos en todo el mundo, y que todos esos a la vez se conecten a un sitio o hagan peticiones a un sitio y generen una denegación de servicio. Básicamente es como si estuviera metiendo muchos autos en una autopista que tiene 2 carriles, digamos, ¿no? Y lo estoy tratando de amontonar por muchas vías distintas. O sea, no me da el ancho de banda disponible. Así como puede ser por el servicio de Internet, puede ser porque lo saturo en el nivel de procesamiento, porque le saturo el espacio en disco que puede almacenar, porque le saturo alguna funcionalidad que tenga el sistema. Ese es el concepto de denegación de servicio. La siguiente amenaza, y dejando de lado que hemos hablado también de denegación de servicio distribuido, tiene que ver con el man in the middle. Man in the middle, o hombre en el medio, la traducción, es la intercepción de una comunicación. Es decir, que si yo con mi teléfono me comunico a una red inalámbrica y desde esa red inalámbrica accedo a una página en Internet, un man in the middle sería alguien que se posiciona en el medio de manera tal que mi comunicación no está contra el destino, sino que está contra eso que está en el medio, le paso mi información y él simplemente la agarra y la envía hacia el servidor destino. ¿Qué problema tiene el man in the middle para una persona? Es que muchas veces es transparente para la víctima. La víctima quiere acceder a un sitio y obtiene la información de ese sitio, por lo cual no duda de que está navegando en el sitio correcto. Sin embargo, el que está en el medio puede, además de manipular todos los datos, cambiar valores y cambiar algunas cuestiones que tengan que ver con el acceso que está teniendo, también puede ponerse solo en modo escucha, es decir, capturar toda la información, no modificar nada para que no llame la atención y tener toda la información que él necesita. Esto depende del tipo de ataque que se esté ejerciendo. Además de los ataques de man in the middle, otra de las amenazas tiene que ver con las vulnerabilidades y con los exploits. Es decir, que si yo tengo un sistema en mis equipos que esté desactualizado o que no tenga las actualizaciones necesarias para protegerme, ni las herramientas de defensa necesarias para protegerme, un atacante podría encontrar una vulnerabilidad en mi sistema, encontrar un exploit que se aproveche de esa vulnerabilidad y acceder a ese sistema y de esa manera tomar control de mi equipo. A nivel de exploit podemos hablar que un exploit podría tomar control de manera tal que podría activar el micrófono de mi computadora o de mi teléfono o de mi tablet, podría activar la cámara, podría no hacer nada de todo eso y modificar los archivos, podría no modificar los archivos y descargar los archivos o subir archivos que me incriminen en algún delito. Digamos, si uno tiene una manipulación completa de ese sistema. Eso es potencialmente. Después tenemos otro tipo de amenazas que se conocen como APT. Un APT básicamente es una amenaza persistente. Una amenaza persistente, ¿qué significa? Que un atacante hace un ataque dirigido, de los que hablamos al principio, un ataque dirigido compromete un equipo, pero no hace absolutamente nada más que escuchar y estar a la espera de un momento determinado en donde realiza la totalidad de su ataque, digamos, el despliegue de su ataque. Esto ha pasado en muchas organizaciones. Por ejemplo, en el caso de Operación Aurora, hace muchos años atrás, alguien se infiltró en las computadoras de Google, que estaba tratando de ir en ese momento al mercado de China, se infiltró por una vulnerabilidad en el navegador, digamos, ingresó a los equipos, desde ese equipo se fue comprometiendo otros equipos de las oficinas de Google, pero durante 6 meses no hizo absolutamente nada más que esperar y escuchar, ¿sí? A los 6 meses empezó a filtrar información y ahí fue cuando fue descubierto ese tipo de ataque, pero eso significa que durante 6 meses esos sistemas estuvieron comprometidos, ¿sí? Estos ataques no son los más comunes, normalmente son ataques dirigidos, digamos, ¿no?
Otra de las amenazas más comunes hoy en día está relacionada con el malware. ¿Qué es el malware? Después vamos a verlo en detalle en algún otro módulo. Pero el malware es código malicioso que se ejecuta en mi computadora. Ese código malicioso puede ser un programa desarrollado por algún compañero de trabajo que se fue o fue despedido y lo dejó activo en nuestra computadora o en nuestros equipos para que haga algo malo, ¿sí? O puede haber sido desarrollado por un ciberdelincuente o por una organización cibercriminal, y ese malware puede hacer varias cosas. Primero, puede infectar las computadoras de manera masiva para meterlos dentro de lo que se conoce como una botnet, es decir, una red de equipos infectados, lo cual después va a dar servicios para poder ejecutar una denegación de servicio distribuida como la que mencionamos antes, ¿no? También puede llegar a ser utilizado el malware para cifrar todos mis archivos. Ahí estamos hablando del caso del ransomware y pedirme un rescate para acceder a recuperar mis archivos. O también puede haber malware que simplemente dañe mi computadora y no me la deje utilizar. Digamos, estamos hablando normalmente de los casos de los virus. O hay otro tipo de malware como el troyano, que es el que le permitiría a un tercero darme la posibilidad de ejecutar un programa, por ejemplo un juego que me descargué de internet o la versión nueva de Office que me descargué de internet pero no del sitio original. Ese software está troyanizado, es decir que yo lo voy a poder ejecutar, lo voy a poder utilizar, pero a la vez le voy a estar dando acceso a un tercero a mi computadora que puede hacer todas las cosas que mencionamos hace instantes nomás. Hay muchos tipos de malware diferentes y son de las amenazas quizás que más vemos hoy en día, acompañada con el phishing. ¿Qué es el phishing? El phishing es un engaño por el cual alguien se hace pasar por una entidad para que yo confíe y a partir de ahí robarme mis credenciales o mi información. Normalmente viene en formato de mail, es decir, yo recibo un correo electrónico con un link a un sitio, por ejemplo, de un banco, y cuando ingreso a ese link me lleva a un banco, o mejor dicho, a un sitio que se parece al banco, pero en realidad no es el banco, por lo cual cuando yo pongo mis credenciales allí, me las roban, me conectan al banco para que yo no sospeche, pero el atacante se quedó con mis datos. ¿Por qué digo normalmente por mail? Porque el concepto de phishing está asociado al mail, pero en realidad hoy en día los atacantes fueron migrando este tipo de técnicas y utilizan otros medios de comunicación, como el SMS, el WhatsApp, el Telegram, Signal y cualquier medio de comunicación que nosotros podamos utilizar, incluso los mensajes directos de Instagram o Facebook Messenger, no importa el medio de comunicación, siempre el concepto es el mismo. Alguien se hace pasar por una entidad, me manda un link y cuando yo ingreso a ese link me pide un usuario y una contraseña. Desde ahí viene el concepto del robo. Y eso es lo que me lleva al cierre de esta charla, que tiene que ver con los data leaks. Originalmente los phishing estaban orientados a robarnos password, contraseñas, por eso se llamaba phishing, que viene de la conjunción de password hacking y phishing, pescar, digamos, ¿no? Era robar de alguna manera las contraseñas. Sin embargo, hoy en día las técnicas de phishing, con todas sus variantes, es decir, por todos los sistemas de comunicaciones que tenemos en común para nuestro uso diario, no solo apuntan a robarnos contraseña, sino que también apuntan a robarnos datos sensibles y datos privados que tenemos que cuidar. Por eso es importante que nos protejamos de todo este tipo de técnicas y eso lo vamos a ver en otro de los módulos.